Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, los testigos de Jehová apóstatas están acabados. Sí, he titulado este video de esta manera relacionado con el debate que tuve con Ramiro Espinosa. Usted fue testigo de cómo él no me dejó hablar porque sabía que yo lo estaba aplastando en el debate y él se sentía acabado. Y ahora, tirando manotazos de ahogado, sacó un último video en donde ahora entonces me acusa a mí de apóstata porque según él, yo estoy diciendo lo contrario de lo que dice el esclavo fiel y discreto. Él aquí, por ejemplo, empieza el video mostrando esta imagen de la definición de todopoderoso del libro Perspicacia. Pero como siempre, solamente lee pedacitos. Y él hace que sus seguidores se enfoquen solamente en las palabras que él subraya. Por ejemplo, él coloca esta parte y solamente lee en donde dice abajo la expresión, o sea, esa palabra que usted ve resaltada en amarillo y subrayada en rojo dice, la expresión aquel que es y que era y que viene, apunta claramente hacia el Dios de la eternidad. Y sigue diciendo que solo era el Todopoderoso, que no solo era el Todopoderoso en la antigüedad, sino que continúa siéndolo y viene como tal con el fin de expresar su omnipotencia. Bueno, entonces él aquí me corrige en decir que no es un título, aquel que es y que era y que viene, sino que es una expresión. Y bueno, vamos a aceptar que sí es una expresión. Pero el hecho de que sea una expresión, es una expresión que ¿a quién aplica? Pues en el mismo escrito que él está colocando aquí, pues confirma a quién aplica. De hecho aquí he resaltado en azul y luego menciono lo mismo, amigos. Y a usted que está viendo este video, que si es una persona de corazón sincero, hay que leer el contexto. Mientras que los seguidores de Ramiro, solamente ellos ven lo que Ramiro quiere que ellos vean. O sea, si Ramiro nada más les resalta la palabra, la expresión, y de ahí en adelante es que ellos solamente ven. En cambio, usted, amigo, que si es una persona de corazón sincero, vamos a ver lo que dice antes. Y por eso he resaltado en azul a quién aplica la expresión, que nuevamente admito, no es un título. Ahí sí le doy la razón a Ramiro. No es un título, pero es una expresión que aplica es a Jehová, no aplica a Jesús. Entonces vamos a leer desde el principio, en donde dice, de manera similar, en Revelación el título Pantocrátor se aplica a Jehová, el Creador y Rey de la eternidad, como sucede en la canción de Moisés, el esclavo de Dios, y la canción del Cordero, Jesucristo, que aclama a Jehová Dios por ser aquel que merece la adoración y el temor de todas las naciones. Se hace patente que el título se refiere a Jehová. En Revelación 19:6, donde se incluye la expresión aleluya, alaben a Jah, de igual modo la expresión a aquel que es y que era y que viene,
apunta claramente hacia el Dios de la eternidad. Entonces, ahí vemos claramente, amigos, que aunque sí es una expresión, y en eso tiene razón Ramiro, es una expresión que aplica es a Jehová, no aplica a Jesús. Y según Ramiro, en este video que sacó, yo estoy apostatando contra el esclavo fiel. Pero el hecho de que me haya equivocado, y lo admito, en decir de que es un título, eso no cambia el hecho de que aplica es a Jehová. Por lo tanto, la acusación que él me está haciendo de que he apostatado contra el esclavo fiel y discreto es una acusación falsa. Nuevamente, como siempre, como son todas las acusaciones de los testigos de Jehová apóstatas, siempre son acusaciones falsas y sin fundamento. Ahora, él menciona otra cosa, que como yo mencioné en el debate, de que él lo que hace es hacer recortes, o sea, dividir esa expresión en tres frases, como por ejemplo aquel que es, entonces él la recorta allí. Y entonces muestra un versículo en donde Jesús dice, yo soy el camino, por ejemplo. Entonces vemos que eso es manipular la información. Entonces él aquí quiere mostrar que el esclavo fiel, según él, hace lo mismo. Y no es cierto. Esta parte sí es una mentira. Le acepto el hecho de que es una expresión. Lo reconozco. Es una expresión, no es un título. Pero en cuanto a lo que dice de que el esclavo fiel hace los recortes como él los hace, eso sí es una reverenda mentira. ¿Por qué? Porque aquí dice, la expresión aquel que es y que era y que viene apunta claramente hacia el Dios de la eternidad. Aquí menciona, por ejemplo, lo que dice Salmos 9:2, que está relacionado con la eternidad. Y dice que no solo era el Todopoderoso en la antigüedad, sino que continúa siéndolo y viene como tal con el fin de expresar su omnipotencia. Aquí vemos que la expresión aquel que es y que era y que viene se está relacionando con el título todopoderoso. En ningún momento aquí el esclavo fiel está haciendo los recortes que hace el tramposo de Ramiro Espinosa, que vuelve y lo hizo en este último video. Y que a diferencia, si usted no ha visto el video que yo hice ayer, ahí sí demuestro claramente en el contexto, amigos, en el contexto de Apocalipsis 1:8, o sea, antes y después, se menciona la expresión completa. Y hago énfasis, amigos, a esa parte, que es una expresión completa que aplica a Jehová, al Padre. Y voy a hacer esta pregunta a Ramiro, porque sé que Ramiro va a ver este video. Ramiro, muéstrame una sola vez en toda la Biblia en donde se aplique la expresión completa, aquel que es y que era y que viene, a Jesús. Te dejo esa tarea, Ramiro. Es más, si quieres, vamos a tener otro debate con este tema. ¿Qué tal te parece? Pero vamos a tenerlo con moderador. Y yo sé que vas a ser un cobarde y no lo vas a aceptar. Porque sabes que con moderador
sí te voy a aplastar. Entonces, aquí vamos a ver lo que él sigue haciendo con la lectura de esto del Todopoderoso. Él, por ejemplo, sigue mostrando la lectura en donde dice, de nuevo se hace referencia a una acción violenta, pues tras tomar su gran poder para comenzar a reinar, expresa su ira contra las naciones en la guerra del día de Dios, el Todopoderoso. Note que otra vez hace más de lo mismo, amigos, que es recortar. Allí no termina la información, amigos. ¿Por qué? La información es esta, amigo. He colocado en corchete la parte en donde mutila, la parte que mutila Ramiro, y es después del corchete, esa parte la mutila. ¿Sí lo nota? Y entonces arma su estrategia. ¿Cuál es? De hecho, usted nota que ahí ha resaltado en amarillo comenzar a reinar. Entonces, él lee lo que dice Apocalipsis 11:17, que es este. Y dice, dijeron, te damos las gracias, Señor Dios el Todopoderoso, el que es y que era, porque has asumido tu gran poder y has empezado a reinar. Entonces, él hace la pregunta, ¿Jehová va a empezar a reinar? Y entonces sigue con la manipulación. Esto es más de lo mismo, amigos. Ya usted sabe que es más de lo mismo, ¿verdad, amigos? Hacer recortes de pedacitos y sacar de contexto y dar la interpretación o la explicación que él quiere, pero no lo que dice la información. Entonces él muestra esta revista en donde dice, adoremos a Jehová, el Rey de la eternidad. Y entonces resalta lo que está abajo. Jehová siempre ha sido el Rey del universo. Entonces él ahí arma su plan, amigos. Arma su plan porque entonces hace la pregunta, ¿Jehová va a empezar a reinar? Pero ¿cómo es que va a empezar a reinar? Si él siempre ha sido el Rey de la eternidad. Y entonces ahora, después saca una información en donde dice, otra revista, que el que reina o empieza a reinar en 1914 es Jesucristo. Pero eso es más de lo mismo, amigos. ¿Por qué? Porque él precisamente mutiló esta parte de aquí. Nótelo. Y aquí, en parte, da la respuesta a la pregunta que él hace acá. Jehová va a empezar a reinar. Entonces, ¿sí nota usted, amigo, por qué es que él mutila? Entonces, vamos a leerlo completo para que usted pueda comprender, amigos. ¿Cierto? Entonces, dice así. De nuevo se hace referencia a una acción violenta, pues tras tomar su gran poder para comenzar a reinar, expresa su ira contra las naciones en la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso. Se representa a su Hijo Cristo Jesús, la palabra de Dios, expresando esta ira de Dios el Todopoderoso en su calidad del Rey nombrado por Dios. No obstante, estas expresiones poderosas de las decisiones judiciales de Dios continúan armonizando plenamente
con sus normas de verdad y justicia. Entonces, sí nota usted, amigo, por qué él mutiló esta última parte después del corchete, así como usted lo ve allí. Porque aquí expresa esta parte que es la clave, amigos, en su calidad de rey nombrado por Dios. También es necesario, entonces, para responder a la pregunta que él establece aquí, Jehová va a empezar a reinar. Y entonces, ¿cómo es posible que él vaya a empezar a reinar si aquí abajo dice Jehová siempre ha sido el rey del universo? Bueno, entonces ahora sí vamos a ver qué ha escrito el esclavo fiel en respuesta a esa pregunta. Y no al montaje que hizo Ramiro. Veamos. Entonces usted se va al libro Apocalipsis, el capítulo 26. Estamos hablando del libro. Su Apocalipsis se acerca a su magnífica culminación. En la página 171 a la 176. Que se titula El secreto sagrado de Dios, su gloriosa culminación. Entonces, fíjense la pregunta que se hace aquí, que es la que hizo Ramiro. La pregunta 3. ¿Por qué ha permitido Jehová Dios que existan otras soberanías en la tierra cuando Él siempre ha sido rey? ¿Sí lo nota? Entonces, el 3 dice, pero ¿cómo sucedió que el reino del mundo llegó a ser el reino de nuestro Señor Jehová? ¿No ha sido rey siempre Jehová Dios? Eso es cierto. Pues el levita Asaf cantó, Dios es mi rey desde mucho tiempo atrás. Y otro salmista exclamó, Jehová mismo ha llegado a ser rey. Su trono está firmemente establecido desde mucho tiempo atrás, eres desde tiempo indefinido. Sin embargo, en su sabiduría, Jehová ha permitido que otras soberanías existan en la tierra. Así se ha permitido un examen completo de la cuestión que surgió en Edén en cuanto a si el hombre puede o no puede gobernarse a sí mismo sin Dios. El gobierno por el hombre ha sido un tremendo fracaso. En verdad, son ciertas las palabras del profeta de Dios. Bien sé yo, oh Jehová, que al hombre terrestre no le pertenece su camino. No pertenece al hombre que está andando siquiera dirigir su paso. Desde que nuestros primeros padres se apartaron de Dios, toda la tierra habitada ha estado bajo la dominación de la serpiente original, Satanás. Ahora ha llegado el tiempo para un cambio espectacular. Para vindicarse en la posición que ocupa por derecho, Jehová empieza a ejercer su soberanía sobre la tierra de un nuevo mundo mediante el reino mesiánico que ha designado. ¿Sí lo nota, amigos? Entonces, ¿en qué sentido ha empezado a gobernar Jehová? Mediante, aquí está la clave, amigos, mediante el reino mesiánico que ha designado. Por lo tanto, estas palabras de Apocalipsis 11:17 aplican a Jehová, el Todopoderoso. Cuando dice, dijeron, te damos las gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que era, porque has asumido tu gran poder y has empezado a reinar. Además,
Además, al leer el contexto del 17, o sea, irnos un poco atrás al 15, podemos entender aún más claramente que se refiere es a Jehová y no a Jesús. Dice en el 15, estamos en el capítulo 11, versículo 15. Dice, el séptimo ángel tocó su trompeta. Entonces hubo fuertes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Hago pausa allí, amigos. Recordemos que Cristo significa ungido. Por lo tanto, vamos a volver a leerlo desde lo que está resaltado en rojo. El reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su ungido. Y Él reinará para siempre jamás. Ahí he resaltado la palabra Señor en azul para identificar al Padre. Después de Cristo dice, y Él, o sea, el Señor, el Todopoderoso, reinará para siempre jamás. Seguimos leyendo el 16. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, cayeron rostro a tierra y adoraron a Dios. Hagamos una pausa allí. ¿Sí nota, amigos, que no dice adoraron a Cristo, puesto que se mencionó en el 15 y de su Cristo? ¿Sí nota? Que en el 24, ¿a quién adoran? Vemos resaltado en el 16, en el versículo 16, que estaban sentados delante de Dios, cayeron rostro a tierra y adoraron a Dios. Y ahora sí, el 17. Y dijeron, te damos las gracias, Jehová Dios, o como dice en el griego, el Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que era, porque has asumido tu gran poder y has empezado a reinar. ¿Sí nota usted, amigo, que estas palabras aplican al Padre, a Dios y no a Jesús? Porque se está hablando como hemos resaltado en azul, de nuestro Señor. Entonces, estamos demostrando que todas las veces que en el libro Apocalipsis se hace mención de el que es y que era y que viene, siempre se aplica al Padre. De hecho, si usted no ha visto el video que hice ayer, amigos, en el en vivo, ahí demuestro que ese que es y que era y que viene es el que está sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono tiene un rollo en la mano derecha. Y el cordero, que en este caso representa a Jesús, toma de la mano derecha dicho rollo. Eso por lo menos destroza, amigo, destroza la manera como entienden los testigos de Jehová apóstatas, los católicos y los evangélicos. Otra de las mentiras que dice Ramiro en este último video, y que lo ha dicho en las otras ocasiones, es que aplica a Jesús las palabras de Apocalipsis 22:7, cuando dice, mira, vengo pronto, feliz es el que obedece las palabras de la profecía de este rollo. Esta expresión, vengo pronto, no aplica a Jesús. También él dice que en el versículo 12 del mismo Apocalipsis 22, también aplica a Jesús cuando dice, vengo pronto. Y no es cierto. No es cierto, ¿por qué? Porque si leemos el contexto, si nota usted, amigo, la trampa que él siempre hace es recortar, colocar nada más
el versículo que él quiere. Pero usted se da cuenta que yo coloco toda la lectura para entender quién está hablando. Entonces, note que él aquí, en el 7, según él, es Jesús quien está hablando, ¿verdad? Pero no deja que se vea el versículo 6, porque siempre, como siempre, haciendo recortes. Aquí sí vamos a ver desde el 6, amigos. ¿Qué dice el 6, amigos? ¿Quién está hablando? Entonces vamos a leerlo desde el 6. Dice, el ángel me dijo. Estas palabras son fieles y verdaderas. Así es, Jehová, el Dios que inspiró a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrarle a sus esclavos lo que tiene que suceder dentro de poco. Mira, vengo pronto, feliz el que obedece las palabras de la profecía de este rollo. Entonces, amigos, usted que sí es una persona de corazón sincero, ¿quién es el que dice estas palabras? Vengo pronto. ¿Lo dice Jesús? ¿Cierto que no? Un niño de 10 años se da cuenta que en el 6 dice que es el ángel, ¿cierto? Vamos a seguir leyendo. Ahora sí dice en el 8, yo Juan fui el que oyó y vio estas cosas. Después de verlas y oírlas, caí a los pies del ángel que me había mostrado estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo, ¿quién es él? Pues el ángel. Seguimos leyendo el 9. Pero él me dijo, cuidado, no hagas eso. Yo solo soy un esclavo como tú y tus hermanos, los profetas, como los que obedecen las palabras de este rollo. Adora a Dios. Y añadió, o sea, el ángel añadió. Sigue diciendo, y añadió, no guardes en secreto las palabras de la profecía de este rollo, ya que el tiempo fijado está cerca. Que el injusto siga la injusticia y el sucio siga en su suciedad, pero que el justo siga en la justicia y el santo siga en la santidad. Escucha, vengo pronto y traigo conmigo la recompensa que voy a dar para pagarle a cada uno según sus hechos. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Sí nota usted, amigo, que por eso he resaltado en rojo que quien está hablando es el ángel? Entonces, como el que está hablando es el ángel, recordemos, amigos, que en el capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis, ahí entonces recuerde que Jehová, o sea el Padre, es quien da la revelación o el mensaje a Jesús. Jesús a su vez al ángel y el ángel a su vez a Juan. Entonces podemos entender que hay ocasiones en que el ángel habla de parte de Dios, el Padre, que es el origen o la fuente de la revelación o el mensaje. ¿Sí nota usted la verdad? ¿Sí nota usted lo fácil que es comprender la Biblia? Leyendo el contexto como siempre. Entonces, una vez más, hemos demostrado la verdad. Hemos demostrado que aquel que es y que era y que viene, y de hecho es la primera imagen que muestra el tramposo de Ramiro en su video. Y tiene él el descaro de decir que él se basa en lo que dice el esclavo fiel y prudente. Y en acusarme a mí de que yo soy el que estoy apostatando contra el esclavo fiel. Cuando al contrario,
estoy apoyando lo que dice el esclavo fiel aquí. Y aquí dice claramente que el Todopoderoso, ¿quién es? Si nota usted lo que está resaltado en azul, es Jehová Dios. Es Jehová Dios, no es Jesús. Entonces, es un calumniador, es un torcedor de la información. Y él tiene el descaro de terminar su video diciendo que conclusión, Jesús es el Todopoderoso, cuando él mismo ha iniciado el video con esta imagen, en donde se muestra claramente que el Todopoderoso es Jehová y que la expresión, aquel que es y que era y que viene, aplica a Jehová. Entonces, hemos demostrado una vez más la verdad. Y la verdad es que los testigos de Jehová apóstatas están acabados.